¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 6 y el día de hoy les vamos a exponer el tema llamado tipos de cultura dentro de la industria cinematográfica. Y pues en esta ocasión nuevamente nos toca integrar el equipo con mis compañeros, los cuales son Pérez Cervantes Román, Quiterio Torres, Claudia Alexandra, Rodríguez López Montserrat, Valverde Díaz Magali y un servidor, Martínez Velázquez Carlos. Y pues bueno, con esta breve introducción comenzamos con la exposición. Comencemos hablando de qué es cultura. Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a un país. Esta se pasa de generación en generación. Uno de los ejemplos de cómo la industria cinematográfica refleja a la cultura es con sus tradiciones y costumbres, o basando a un personaje con ideologías que pasaron de generación en generación. Un ejemplo son estas series animadas. Las dos series son de Nickelodeon. La del lado izquierdo es conocida como Una casa de locos y es estadounidense. Y la del lado derecho son Los Casagrandes, una serie de una familia mexicana. Ambas series reflejan las tradiciones y costumbres de sus países natales. En la serie de Casagrandes podemos ver en diversos capítulos cómo nos hablan de la lucha libre, de la danza, de la unión de la familia. Reflejan el acento mexicano, la variedad de comidas características de México y demás cuestiones. Otro ejemplo es la industria de Disney. En Disney existen muchos personajes con diversidad de nacionalidad. Por ejemplo, tenemos a Bella. Ella es francesa y los detalles los podemos notar con la comida que nos muestran en las películas, el acento de Lumière o la vestimenta de los personajes. Estos detalles son los que caracterizan a un grupo social y de donde podemos aprender de su cultura. Asimismo, relacionar la cultura con la industria cinematográfica. A continuación, mi compañera Magali tiene la palabra. La cultura corporativa trabaja como un centro de producción de cualquier tipo de video, desde su planteamiento hasta la realización de un montaje. La cinematografía trabaja con un alto nivel de producción para que al momento de que al momento de entregar una cinta, bueno, la película, la agencia o la empresa esté satisfecho con la calidad y pueda comprarla. En este caso yo les hablaré sobre Cinépolis. Cinépolis tiene su propio objetivo, que es satisfacer con su servicio al cliente, pero también la comodidad que tiene hacia el cliente. La siguiente, por favor. Ok. Ok, profesora, a mí me tocó explicar el Festival Internacional de Guadalajara. Es una de la gran mayoría de las empresas, ya sean pequeñas o medianas o grandes, o pueden ser también multinacionales. Están adoptando cada vez nuevas fórmulas y también pueden llegar hasta contener nuevos contenidos de comunicación para mejorar su imagen social, ya sea corporativa o presencial. Una de las fórmulas está relacionada con el campo cultural, es decir, con el desarrollo para innovar nuevas temáticas o el arte, por lo tanto que a partir de la integración de diferentes campos y cuestiones como expresión y comunicación, han surgido la denominada combinación de gestión dramática, de práctica cinematográfica y gestión empresarial. Y también puede entrar la gestión administrativa, cuyo objetivo es proporcionar una limpieza de nueva imagen y mejorar su propia empresa. El propósito de este festival era captar la importancia de las empresas dedicadas a la producción cinematográfica, no solo como creadoras de cultura, sino también como motor económico y comercial de este país de origen, que es Guadalajara. Se han establecido la importancia de la acción de productores y directores en estos aspectos del negocio que se ha llevado a cabo en la parte de cinematografía, como cultura y productos del consumo. Aquí voy a dar un ejemplo de ello, en la cual voy a hablar de Netflix, la cual lleva una propuesta de valor que ha revolucionado el mercado, ya que le permite a los usuarios a tener un acceso a películas y series documentales en el momento que ellos quieran.
ya sin tener comerciales y sin tener ninguna interrupción. El marketing está hecho de forma estratégica y además va avanzando módulos que pues, muchas empresas no llegan a contener. Las principales características de Netflix es el servicio con su ubicuidad y autonomía al cliente. El consumidor elige qué es lo que quiere ver y cuándo. Siguiente diapositiva. A continuación hablaremos sobre en qué organización están las cinematografías. En este caso, la cultura corporativa está en la cultura que en esto lleva las creencias, valores y convenciones y prácticas. Primero, las creencias son en las corporaciones cinematográficas se maneja por medio de ideas y sobre todo por compartir esos pensamientos. De ahí se van a aplicar lo que son los valores de cada uno para así en las convenciones hablar sobre ello y ponerlos en práctica en un siguiente tema o en una propuesta ya sea de cine o animación. En la siguiente diapositiva podemos ver que esto lo aplica la mayoría de las organizaciones de cinematografía, pero en animación. Estas organizaciones se manifiestan más de forma cultural y más en la animación es una de ellas Pixar. En este caso, Pixar primero lleva como pirámide la creencia, que no existe un sistema de clases. Aquí todos son iguales, tanto de alguien que maneja algo sencillo como también alguien que maneja la corporación. También en su valor aplica lo que es el altruismo, tolerancia y humildad. Estos son tres factores importantes que en la organización de Pixar es fundamental tanto para involucrarse como para llevarlo en la práctica. También una norma es proponer, elaborar y también ser incluyente en los proyectos, ya sea externos o internos. También las narraciones van a ser alguien que nos dé un liderazgo, pero también nos dé motivación. Y en este caso, Catmull es uno de los organizadores de Pixar que trabaja en la parte de la animación y organización de programas y también es un programador y de la computación en el cual se manifiesta mucho en el 3D y da pauta en los animadores y da ese fomento de crecimiento, cultura, valores y lealtad. También, por otra parte, en las organizaciones debe de haber lo que son acciones. Estos son espacios creativos de juego o están involucrados para fomentar la creatividad y sobre todo como tipo de recursos humanos para la cuestión de trabajos laborales. Por último, tenemos los objetivos, que ahí están los valores y estilos, donde está toda la organización y donde se va a estar manejando todo lo que se aplica para después ser reflejado tanto en las producciones como también en las películas que han hecho. En la siguiente diapositiva podemos ver dos personas muy importantes que son de la corporación de Pixar, donde dejan una frase en la cual ambos son organizadores y en lo cual nos demuestra que por ambos necesitamos como principal prioridad es la humildad y en estas organizaciones como tal culturales se fomenta mucho esa equidad, esa humildad y sobre todo que son de animación y también de cine. Pero en esto podemos ver reflejado tanto en sus películas, que esto se lleva a cabo en equipo y que sobre todo no nada más es una organización cultural, sino multicultural por respecto a los sitios, las personas de dónde vienen, ese apoyo, la equidad de género. Aquí por último podemos ver que la organización que pertenece es una organización cultural. Bueno, y para cerrar esta explicación de todo lo que ya se ha dicho acerca de la organización dentro de la industria cinematográfica, paso a un punto un poco controversial respecto a todo este mundo que envuelve, pues ya saben, ¿no? Entre el dinero, el interés, la economía, etcétera, con realmente lo que es la cultura de un país. Entonces, este punto yo lo voy a, como les comenté, lo voy a criticar un poco de manera subjetiva.
Es decir, la premisa de decir si México es la mejor industria cinematográfica. Entonces, con esta imagen yo quiero representar la enorme brecha que hay entre estos dos países, principalmente en esa industria cinematográfica, ¿no? Y en otros aspectos, pero pues eso es otra área, entre Estados Unidos y México. Para empezar, vamos a ver la monstruosidad de producciones que tiene Estados Unidos respecto a México. Entonces, en ellas, bueno, faltan muchos más, pero para mí estas son las principales corporaciones gringas que aplastan muchísimo las producciones mexicanas de películas, ya sea de animación, largometrajes, cortometrajes, absolutamente todos los temas que nosotros queramos identificar. Las corporaciones como Universal, Disney, Pixar, Warner y infinidad de empresas de Estados Unidos son las que no permiten un crecimiento adecuado en México. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántas industrias existen en Estados Unidos comparadas a las mexicanas, realmente el número es abismal. Y eso se ve reflejado en la producción anual respecto a las películas que saca un país conforme saca el otro. Aquí podríamos decir que el estudio más grande en México, y podríamos decirle que es el que demanda mucho en Latinoamérica, es Anima Studios. Entonces, en comparación a 5 contra 1, pues obviamente este lado es el que va a producir muchas más películas que México. Esto es pues un ir y venir económico, ¿no? Porque a lo mejor llega Disney con una propuesta de no sé cuántos miles de dólares, los invierte en la película, pero así como ya hizo este gasto de miles de dólares, lo va a ver reflejado a lo mejor en taquilla, en muchas más cosas, ¿no? Entonces, conforme el punto que dijeron mis compañeros, por ejemplo, de Netflix, Netflix es una plataforma que a pesar de que recibe películas de todos los países, sigue siendo dinero ingresado para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos ahorita la actual serie, ¿no? Del Juego del Calamar. Actualmente la serie es súper famosísima de todos los tiempos, alcanzó creo que los 100 millones de views. Entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, la producción mexicana, ¿no? De Coco y esas cosas que a lo mejor son más artísticas, pero no la podemos ver más de ese lado porque lo que aquí realmente importa es la demanda que tenga cada producción de estas corporaciones, ¿no? Entonces, con todo lo que ya comenté, realmente entre México y Estados Unidos no existe, para mi punto de vista, una organización dentro de la industria cinematográfica. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, realmente todas estas industrias que aparecen aquí en pantalla y muchas más, son las que mandan aquí en México y en muchas partes del mundo. Realmente cuando un mexicano, ¿no? Ya sea que egrese de algún lado o se proponga para un proyecto cinematográfico, pues no hay una libertad al 100%, que más adelante les daré ahorita un ejemplo de cuál es la realidad de un latinoamericano o un mexicano al ir al extranjero y a trabajar en estas industrias, que realmente a lo mejor estas reglas de leyes y todo eso que se hace realmente pues no se llevan a cabo, porque pues son las industrias mayores las que hacen y deshacen los proyectos. Y bueno, el ejemplo que yo les quiero dar, que es el que más a lo mejor a mí me atrajo, es el ejemplo de Jake el perro, ¿no? En la serie de Hora de Aventura. Este personaje que aparece aquí es un mexicano justamente el que le da la voz en español a nivel latino, que después de 8 años de llevar una cierta serie o un modelo a seguir, llega Cartoon Network con todo este cambio de administrativo. Entonces el nuevo jefe que agarra esta industria le manda un comunicado directo a un estudio de doblaje aquí en México que está dirigido por el maestro Mario Castañeda, el cual le dice que ya no puede decir los famosos mexicanismos, ¿no? Que cuáles son los famosos mexicanismos como el de ay caramba o recorcholis, ese tipo de cositas que a lo mejor no se ven en otros países. Y muchas veces los mexicanos, los que hacen este doblaje, los involucran en las caricaturas. Entonces, la parte administrativa de Cartoon le dice, ¿sabes qué? Quítame eso. Entonces, lo que hace este personaje que hace la voz de Jake en español,
cambia totalmente desde el tono de voz hasta esa picardía que tiene el personaje dentro de la caricatura, ¿no? A lo mejor los que han visto, pues saben a qué me refiero. Saben que Jake el perro es pues alguien muy distinto a toda la serie, ¿no? Tiene esa identificación, ¿no? Con la sociedad, principalmente latinoamericana, justamente. Entonces, aquí es un ejemplo clarísimo, 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 que un latinoamericano o un mexicano en sí no tiene ni voz, ni voto, ni se puede interponer con las leyes que demandan justamente estas corporaciones que vemos aquí, ya sea Cartoon o Disney, absolutamente nada puede hacer valer una opinión si no eres un ejecutivo o si no eres directamente alguien europeo o estadounidense. Entonces, pues realmente yo, pues investigando todo, dije, pues sí está bien, ¿no? Que esté escrito y todo, pero pues realmente en la vida real no es así. Vamos a ser sinceros, México lo único que hace en las industrias, ¿no? Gringas, pues es la maquila. Es decir, colorea nada más, hace dibujos, hace props, todo eso, pero no es como que llegue un mexicano y diga, ¿sabes qué? Aquí está mi propuesta y se hace un super marketing y ya la película del año. Pues realmente no. Si contamos en toda la historia que se generaron estas industrias, a lo mucho son 2, 3 mexicanos que han sobresalido, ¿no? A lo mejor Del Toro, Cuarón y cositas así. Pero pues a comparación de toda la fila que llevamos a lo mejor para ese rumbo, pues nada más a lo mejor de cada miles de mexicanos, 2 van a sobresalir o 1, porque realmente no hay una jerarquía real equitativa, ¿no? Entre un corporativo estadounidense y un latino o un mexicano. Y pues para mí esta es la viva representación de lo que realmente es la industria cinematográfica, donde vemos que Estados Unidos es súper un monstruo al lado de México, ¿no? Que México pues ya no sale de La Rosa de Guadalupe, ya no sale de Omar Chaparro, que Jaime Camil y todo eso, de ahí ya no salimos, realmente de ahí ya no salimos. Estados Unidos sigue produciendo miles y miles de películas y si tú quieres producir algo y quieres ir al estrellato, pues simplemente tienes que acoplarte a lo que demande el mercado y pues el mercado lo maneja Estados Unidos realmente. Entonces así tengas un super proyecto, así tengas una super idea, así tengas absolutamente todo, pues ya llegando a los altos mandos, pues te das de topes porque pues realmente ellos te dicen qué hacer, cómo lo vas a hacer, perdón, y pues hasta ahí se acabó tu sueño, ¿no? Ellos agarran, te manipulan, hacen su proyecto ellos mismos como ellos quieren y pues todas tus ideas y todo lo que tú llevabas pues escrito o ideado, pues se le atribuye a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, este es mi punto de vista acerca de pues todo lo que ya se ha dicho, mi perspectiva de que realmente no hay una jerarquía en ninguna empresa, tú siendo latino o mexicano. Entonces, pues aquí concluimos la presentación y pues mi participación en esta exposición.